Bueno, vamos a empezar con la presentación. El doctor López Murphy es ya prácticamente podríamos decir que es uno de la casa porque ya estaba con nosotros el año pasado, en julio del año pasado, el día 7. Y bueno, el doctor López Murphy es un especialista en economía, donde está casado, tiene 3 hijos, es licenciado de Economía en la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría en la Universidad de Chicago, ha sido diputado nacional por la UCR y su principal actuación en el tema político lo ha tenido cuando fue candidato a presidente. Bueno, realmente creo que es ampliamente conocido por la mayoría de nosotros. No quisiera entrar en demasiado detalle, pero bueno, ha sido ministro de Defensa, ministro de Economía, y ha formado un partido en su momento que fue el Partido Recrear. Actualmente está de nuevo en una coalición donde se presentan las internas como precandidato a diputado, y bueno, estamos todos esperanzados en que podamos hacer un buen papel en las próximas elecciones, porque sabemos que la elección es una definición de la política nacional que es crucial para el futuro de la Argentina. Así que bueno, lo dejamos en el uso de la palabra al doctor, y después de más o menos su exposición haremos el espacio de las preguntas. Nosotros hicimos un pequeño documento que se lo pasamos al doctor y al cual lo he circulado también. Es básicamente la idea es tratar esos temas, y entonces, adelante Ricardo, te escuchamos. Sí. Y después tendremos el tiempo de las preguntas. La idea es tener más o menos en total 1 hora y media, y trataremos de ser puntuales para que así podamos seguir con nuestras agendas. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo quisiera hacer una breve presentación para que aprovechemos el tiempo en una discusión que me parece va a ser más rica que repetirme ante la audiencia. Los que tengan inquietud sobre mis posiciones, el día domingo salió un artículo Infobae muy extenso sobre qué es lo que pensamos. Lo mismo ha ocurrido con un artículo en Clarín, así que ahí están básicamente nuestras posiciones, pero yo voy a hacer una breve ahora para ustedes. La primera cuestión, y yo he leído el documento que me han de acuerdo. El primer punto que forma parte de nuestro accionar, yo, como dicen ustedes, formé Recrear para el Crecimiento. Después formé el Frente Electoral Propuesta Republicana, que con el tiempo devino en el PRO, y como si esto fuera poco, ahora he armado un nuevo partido político que se llama Republicanos Unidos, con el cual voy a la primaria abierta contra Adolfo Rubinstein y contra María Eugenia Vidal. Básicamente, lo que va a decidir la ciudadanía el 12 de septiembre es quién lidera la oposición. La única elección que hay el 12 de septiembre, porque los otros candidatos están elegidos, si ustedes quieren a dedo, acá va a ser la ciudadanía, si básicamente, como está planteada las encuestas, si María Eugenia Vidal lidera la oposición o la lidera Ricardo López Murphy. Eso es lo que está en debate en este momento. ¿Por qué nosotros hemos ido a un gran frente electoral al que no pertenecíamos y del cual hemos sido bastante críticos en el pasado? Hemos ido por una razón muy simple, que es la deriva extremista del gobierno, la descomposición del gobierno y los riesgos que corre la República. Me parece que nosotros necesitamos obtener una victoria contundente en este turno electoral y sobre todo crear un clima y un frente electoral en aptitud de gobernar luego del 2023. En ese orden de cuestiones, nosotros tenemos algunas prioridades que son muy conocidas. La primera es la justicia, que es primero impedir que puedan modificar la ley del Ministerio Público para hacer un sistema
jurídico a su, digamos, al arbitrio de Cristina Fernández de Kirchner. Queremos revertir, eso también está en el planteo de ustedes, lo del Consejo de la Magistratura. Para ser franco, cuando estaba el presidente Macri en ejercicio del poder, nosotros le pedimos que retirara el recurso extraordinario. Como ustedes saben, la Cámara Federal ha dictaminado que la ley de reforma del Consejo de la Magistratura es inconstitucional. Si el presidente Macri hubiera retirado el recurso extraordinario, se hubiera confirmado ese fallo y se hubiera disuelto esta composición, que a mi parecer, al nuestro, le hace mucho daño a la República porque politiza la elección y juzgamiento de los jueces. La composición anterior del Consejo de la Magistratura despolitizaba el sistema y hacía que tuviera menos vulnerabilidad a quien ejercía el poder. Desgraciadamente el gobierno anterior no nos escuchó y la Corte tampoco esto está hace varios años en la Corte esperando resolución, pero claramente es un tema muy profundo. Si este fallo la Corte lo confirma, la capacidad de la política de influir en el sistema judicial bajaría sustancialmente, y yo creo que eso es sano para el desarrollo económico. El otro punto tiene que ver con la cuestión, digamos, sustancial de recuperar la actividad económica. Nosotros creemos que acá ha habido un exceso brutal de aumento de impuestos, en particular aquellos que afectan el empleo y la inversión, y ahí nosotros creemos que hay que hacer un proceso de reducción que recomponga el sector privado y permita recuperarlo, y básicamente eso tiene que venir acompañado de una nueva narrativa que predomina en el país, que le asigne al sector privado un rol esencial en el desarrollo, al contrario de lo que hace el régimen kirchnerista, que es poner el eje en el Estado, un Estado que, más allá de nuestras opiniones, está quebrado, tiene un déficit de 40.000 millones de dólares, no puede liderar nada en esas condiciones. Sin embargo, a pesar de esa situación crítica, estatizan la concesión de hidrovías, de trenes de carga, llevándonos a una situación muy crítica en todos los lugares que estatizan, porque como no tienen recursos, lo que hay son posturas delirantes, como las que ha manifestado la primera candidata a diputado por la provincia de Buenos Aires, Tolosa Paz, que lo que está diciendo van a subir los impuestos. La Argentina ya tiene un régimen extravagante de impuestos, una suba adicional yo creo que generaría a esta altura una rebelión fiscal que haría inviable el funcionamiento normal de nuestra república, pero me parece que tenemos que evitar ese riesgo y tenemos que marchar en la otra dirección. La tercera reforma que nosotros hemos planteado es una reforma que es cooperativa con esto, que tiene que ver con el mercado de trabajo. Nosotros necesitamos nuevos institutos allí, yo diría básicamente de tres órdenes. Por supuesto que aquí hay mucho para hablar, pero yo quisiera marcar tres órdenes que para mí tienen prioridad. Uno es bajar fuertemente la litigiosidad en el sistema laboral. El segundo es crear un nuevo contrato de trabajo para jóvenes, para desplazados. Y el tercero, evitar el desvío de los fondos de obras sociales que los sindicatos acaban de lograr, que es básicamente quitarle libertad a la gente para que pueda elegir su prestador. El otro punto que hemos hecho énfasis ha sido en materia de seguridad y defensa, que es recobrar la soberanía en términos de defensa, y en términos de seguridad, recobrar el orden público. No necesito explayarme sobre esto porque los problemas de orden público, de toma de la libertad ambulatoria por grupos organizados, como de bloqueo a la libertad de trabajo, es moneda corriente en el país. Hay pymes que son asoladas por estas patotadas, y eso no puede seguir en el país porque no hay economía que funciona bajo esas reglas de juego si la mafia se impone
a los demás. La mafia a veces es numerosa, entonces hay que ser atento a esta realidad. Esas tres modificaciones son centrales. Por supuesto que a mí me gustaría hacer más, pero yo estoy pensando que las reformas tienen que tener viabilidad política. Y yo digo viabilidad política significa mayorías claras para obtener nuevas leyes en el Congreso y en particular para hacerlas sostenibles. No es cuestión de reformar la ley y que a los 3, 4 años volvamos para atrás. Tiene que ser una reforma que además sea estable en el tiempo para tener el impacto que necesitamos. En este orden de cosas ustedes plantean, y yo quisiera repetir con ustedes, una reforma electoral. Yo ahí no solo voy al régimen de boleta única, nos vamos a gastar en estas elecciones y el turno de noviembre más de $1.000 millones imprimiendo boleta. Esto es un disparate. Yo mismo les confieso que una parte sustancial de nuestro esfuerzo de financiamiento está dedicado a imprimir boletas. Yo nunca he visto un disparate como este. Pero la justicia nos exige, la justicia electoral, un número de boletas extravagante en las urnas para lo que va a ocurrir. No tenemos más remedio que repartirla a nuestros fiscales, y eso involucra un gasto de una magnitud que no tiene nada que ver con lo que la justicia nos da. Entonces, parte de nuestro fundraising es pagar boletas, es una cosa disparatada, pero forma, yo creo que es uno de los gastos más idiotas que hace Argentina, que se resuelve, como ustedes dicen, con la boleta única. Pero si yo frenara acá, yo creo que no estoy reconociendo la realidad. Yo creo que tenemos que cambiar el régimen electoral nuestro, básicamente con dos propósitos. Uno, divorciarlo del poder de los gobernadores. En los hechos acá no hay un sistema, un congreso como en Estados Unidos. Acá hay una liga de gobernadores, porque con la lista sábana los gobernadores arman la lista y esa lista es indesafiable, y en consecuencia lo que tenemos es funcionando en los hechos, una liga de gobernadores que además actúa bajo digamos, el cohecho del gobierno federal. Entonces tenemos un sistema que está destruido en su legitimidad. Y por otro lado, yo creo que nosotros tenemos que ir a un sistema donde la ciudadanía pueda juzgar a los que elige. Sobre eso después puedo abundar, pero me parece imprescindible esa reforma. Sin esa reforma no creo que le podamos devolver la legitimidad a nuestro régimen electoral. Esa reforma no es una reforma menor. Yo reconozco que es más conflictiva aún que la reforma laboral, pero está en el corazón de las reformas que tenemos que hacer. La otra que es inevitable hacer, sobre todo yo que voy a tratar de ser representante de la Ciudad de Buenos Aires, es la Ciudad de Buenos Aires ha sido saqueada. Saqueada es que le han quitado y le quitan 93% de los recursos que genera. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo, pero ocurre esencialmente porque no se ha respetado el orden constitucional. El orden constitucional implicaba que el Congreso de la Nación tenía que votar un régimen de distribución federal de los recursos. Ese régimen, a pesar de haber tenido 2 presidentes que fueron constituyentes y que tuvieron participación activa en la redacción del artículo que me refiero, y una vicepresidente que ha sido constituyente, nunca han presentado un proyecto, pero usan esa falta de cumplimiento del mandato constitucional para depredar la Ciudad de Buenos Aires y cometer todo tipo de tropelía. Eso hay que corregirlo, y nosotros creemos que ese debate es esencial, sobre todo para la ciudadanía porteña. Porque ustedes saben en qué terminó esto. Terminó en un brutal aumento de impuestos sobre los porteños para financiar la depredación que el gobierno federal hizo de la devolución de su base tributaria. El último punto que yo quisiera hacer en esta breve síntesis tiene que ver con las reformas educativas. Nosotros creemos que
En el mundo que viene, la ciencia, la técnica y la educación van a formar parte esencial del capital humano que hay que adaptarlo a un mundo que está en una transformación extraordinaria. Ahí nosotros tenemos 3 leyes que son muy valiosas, que ninguna de las 3 se cumple, porque acá no se cumple ningún mandato, ni el constitucional ni el legal. Esas 3 leyes son 3 leyes importantes. Una es que tenemos que tener 185 días de clase y 720 horas. La otra es que, como era la 1420 de Roca, tenemos que terminar con la escuela secundaria. Acuérdense que Roca imponía terminar con la escuela primaria, ahora el nuevo mandato es terminar la escuela secundaria, solo el 50% de los que ingresan termina la escuela secundaria, pero ese 50 es un promedio ponderado de 90 en los sectores de ingresos medio y alto, y 35-40 en los sectores de bajos ingresos. Entonces, estamos con un problema enorme en la empleabilidad, como el caso reciente de Toyota muestra. Y la tercera ley implica la doble jornada. La doble jornada es una respuesta imprescindible en los lugares más vulnerables. Los problemas de pobreza de la Argentina se resuelven básicamente con 2 cosas. Se resuelven con crecimiento económico y con formación del capital humano. Sin eso no hay salida al problema de la pobreza. La doble jornada era un mandato razonable en ese aspecto. Lamentablemente ninguna de las provincias está dispuesta a cumplir esto. Aún en los lugares donde está más desarrollado este mandato, la capital federal es un poquito más del 50%, nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo enorme en este aspecto, y la única manera que se va a hacer es si condicionamos las transferencias federales al cumplimiento de estos mandatos. Quiero decir con esto que esta no es una reforma menor, pero es una reforma que está en el corazón de hacer más eficiente el sector público argentino. Si votamos esas leyes, que yo creo son sanas de educación, no pueden ser letra muerta. Y acá no es cuestión de hacer nuevas leyes, es cuestión de poner los incentivos donde corresponde. Usted no va a recibir transferencias federales a menos que respete este mandamiento y ponernos metas a cumplir que sean plausibles, factibles, pero que sean metas que cambien este desastre que tenemos en materia educativa, porque el dinero que no se usa para eso se usa para inflar unas burocracias descomunales que hacen al aparato clientelar de los gobernadores, que en conjunto con el régimen electoral forman esta configuración patológica del funcionamiento institucional argentino que ha sido tan útil para explicar nuestro estancamiento, nuestro fracaso y el crecimiento desmesurado de un gasto ineficiente e inútil. Arne, yo quisiera parar acá y pasar a las preguntas, a las orientaciones o a las cosas que ustedes prepararon y que creen que es necesario que yo reflexione sobre eso. Perfecto, vamos a pasar al tema de las preguntas. De hecho, yo destaco lo que comentaste de educación y comento que hay cosas que parecen tomadas de pelo, porque en el Chaco hay, por ejemplo, un colegio que se dice bilingüe y resulta que enseña español y cuom. Cuando tenemos que salir al mundo, vamos a salir hablando el idioma de los pueblos originarios. El comentario que quiero hacer también es que en este periodo entre el 21 y el 23, vos y los diputados que asuman van a estar en el rol del poder legislativo, y en ese caso vamos a tener ciertas limitaciones para hacer modificaciones. De cualquier manera, una cosa que es fundamental, que vos la destacaste y que nosotros también tenemos en cuenta, es el tema de la elección. El sistema electivo argentino es muy eficiente y vamos a trabajar nosotros en nuestro grupo específicamente sobre este tema. Yo le dejo la palabra a Fernando Mascareñas, que va a hacer un poco toda la coordinación del tramo de las preguntas. De las preguntas. Bueno, buenas noches, Ricardo. Una pregunta que está en el chat de Guillermo Botero es:
Se habló que el objetivo de las primarias es definir quién va a liderar la oposición. Y la pregunta de él es, ¿hay muchas diferencias con los otros postulantes de Juntos por el Cambio? Hay diferencias, o sea, yo creo que ellos han... A ver, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta tienen una visión, yo diría, más contemporizadora, menos agresiva que la que tenemos nosotros. Tienen una opinión sobre los impuestos y el gasto diferente que la nuestra, o sea, yo creo en eso ellos son más concesivos sobre ese tema que nosotros. Han votado las leyes de alquileres, de góndolas, de teletrabajo, de facultades extraordinarias, que yo no las hubiera votado, ni ninguno de los miembros de mi lista. Y en general, yo diría, tienen una visión sobre el orden público menos severa que la que tenemos nosotros. Eso bajo un marco común que es la defensa de la República, la necesidad de afianzar la división de poderes, el federalismo, en eso lo compartimos, y los temas estos son de matices. Yo diría que ellos escuchan nuestro punto de vista, creen y en general han tenido un discurso, yo diría, más conciliador con el gobierno que el que nosotros tenemos. Parte de esto en privado es menor la diferencia de lo que es en público. En público ellos han sido, digamos, mucho más concesivos que nosotros. Me parece que son los matices normales en una primaria abierta. Las primarias abiertas tienen dos reglas. Una, mostrar claramente los matices y las diferencias, siendo consciente que convergemos a una lista única después de las primarias. Entonces, acá hay un límite para la discrepancia que tiene que tener ese marco. Ahora, creo objetivamente que es distinta la oposición liderada por María Eugenia Vidal que liderada por Ricardo López Murphy. Si nosotros le ganamos, es un hecho muy disruptivo, va a dar una señal enorme en el país, porque eso significa muchas cosas, pero entre otras, una actitud muy enérgica frente a los desaguisados del gobierno. Recuerden ustedes que fue Republicanos Unidos el que hizo las denuncias el 28 de julio sobre los y todo siguió, pues, salvo que fueron los escándalos de orden que reconozco yo lo hicieron más atractivo, erótico, sexual, que en eso nosotros no nos metemos. Pero salvo esas cuestiones que no fueron, nuestros problemas fue el mismo del vacunatorio VIP, el mismo de los juicios VIP. Es decir, para nosotros es vital la igualdad ante la ley como una regla general, como un criterio no vulnerable. Eso de que la señora vicepresidente puede tener un tribunal especial, o a ella se le aplican normas que no se le aplican al resto, o que el presidente puede ignorar las leyes que él, en este caso el DNU, que se volvió ley, que él mismo dictó y que aplicó implacablemente al resto del país. Hay más de 30.000 juicios penales por esto. Y él incurrió en la violación más flagrante. Esas cosas nosotros somos implacables. Yo diría que en general el resto es más contemporizador. Por ejemplo, tenemos una diferencia clara en si tiene que haber juicio político al presidente o no. Nosotros creemos que sí, porque hay una inhabilidad moral de Ricardo, ¿la oposición contemplaría una ley de ficha limpia para, sí, para yo digamos, estoy de acuerdo discutirse entre 21 y 23? No, yo estoy de acuerdo con eso. Hay artículos de María Eugenia Talerico, que es cuarta candidata a diputada nacional. Hoy hay un artículo muy importante en Infobae sobre
la lucha contra la corrupción y la lucha contra el crimen organizado. Al que no lo ha leído, sugiero que lo lean porque es nuestra posición en estos temas. Yo estoy de acuerdo con la ficha limpia y básicamente esa es la actitud nuestra. Y si la oposición tiene una buena elección en 2021, ¿ves posibilidad de que tengamos una ley de ficha limpia para la elección de 2023? Yo creo que si la oposición tiene la elección que yo estoy esperando, yo espero una derrota terrible del gobierno. Y no voy a ser muy franco, y ustedes saben que a veces mi franqueza me ha costado algunos disgustos, pero voy a ser franco hasta la brutalidad. En Misiones salieron cuartos, en Jujuy salieron cuartos, en Salta, luego de haber nominado los diputados y senadores de Salta, acaban de salir cuartos. O sea, yo creo que el gobierno va a una derrota de características tremendas. Si eso ocurre, la oposición va a requerir tres cosas. Primero, un liderazgo muy consciente y muy preparado. Capaz de tener el equilibrio y la ponderación en esas circunstancias que va a haber que tener. Segundo, un liderazgo con propuestas, un liderazgo que pueda aprovechar estos 2 años de transición para hacer reformas que como en el caso de Brasil, ustedes recuerden que cuando cae Dilma Rousseff, entre Dilma Rousseff y el presidente actual, hubo un periodo de transición, y ese periodo de transición fue muy usado por el sistema político brasileño para hacer grandes reformas. Bueno, mi propósito es ese, es aprovechar, si las cosas son como yo creo que van a ser, y hay una victoria muy contundente de la oposición, aprovecharlo para introducir reformas que además van a venir inspiradas por la forzosa negociación que va a haber que hacer con los organismos multilaterales y el Club de París durante el verano, dado que nos vamos a quedar sin reserva. O sea, no es que vamos a poder elegir, vamos a estar en una situación que no nos va a dar ningún grado de libertad. Y lo tercero es que yo creo que hay que utilizar este periodo de transición para demostrarle al país que es posible hacer reformas muy importantes y que van a ser mucho mayores si, además de las mayorías que se obtengan esta vez, se preparan las condiciones para otra victoria aplanadora en el 23, que constituiría una mayoría que nunca ha tenido la oposición para poder instrumentar las reformas que son de una magnitud enorme que hay que hacer en la Argentina. Entre otras cosas, una de las razones por las que he vuelto al ruedo electoral es porque a mí me parece que esta es una oportunidad imperdible, y la verdad es que creo que hacemos una gran diferencia si lideramos nosotros a que si lidera otro. Pero bueno, está mal que lo diga porque tengo que hablar autorreferencialmente, pero a mí me parece que es muy crucial quien lidere. Por eso creo que la elección del 12 de septiembre es muy decisiva para el futuro de Argentina. Todavía hablando de posibles leyes en este periodo 2021 a 2023, ¿ves posible una ley de extensión de dominio para casos de corrupción? Lo veo factible, sobre todo si la mayoría opositora estuviera de acuerdo. Ahí hay opiniones diversas. Yo en principio estoy de acuerdo con eso. Perfecto. Hay una pregunta también en relación a ideología de es más género. fácil que saquemos la ficha limpia, un nuevo contrato de trabajo, reglas impositivas más razonables que extinción de dominio, pero eso simplemente por lo que vi en la legislatura anterior. Si me permitís, Fernando, un segundo. Okay. Sería interesante ver qué pasó en Entre Ríos, porque en Entre Ríos se recuperaron 2 propiedades, una propiedad y en este caso es lo que están
en danza la recuperación de la plata de este señor que era concejal o intendente, no sé. Habría que ver qué pasó con los jueces de Entre Ríos que han hecho ya 2 veces la recuperación de capitales, ¿no? Sí, sí, sí. No, eso está claro. No, no, yo en principio yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo que digo es, hay cosas donde, por las conversaciones que yo he tenido con el resto del liderazgo opositor, me parece que es más fácil avanzar y en otras más difícil. O sea. Ok. Ricardo, tengo una pregunta de Fernanda Gómez en el chat sobre ideología de género y sobre un artículo de la ley de identidad de género que preocupa por la hormonización infantil. ¿Quieres comentar algo? Muy básicamente, nosotros estamos por una escuela que en general, cuando es de enseñanza de gestión estatal, sea laica, es decir, no se identifique ni con una ideología, ni con un credo, y dado eso, me parece que nuestra educación no puede estar sesgada en los términos que esta orientación ha implicado. Así que nosotros vamos a tener una actitud crítica en todo lo que haga a adoctrinar desde la escuela, que es básicamente lo que está detrás de ese tipo de iniciativas. Fabiana Maqueda nos pregunta si se puede colaborar con ideas y proyectos a tu plataforma. ¿De qué forma sería? Estamos totalmente abiertos. Es decir, justamente hoy tuvimos una discusión estratégica sobre esto, porque una de las razones que perdí la elección del 2003 fue porque habíamos presentado un proyecto de 2000 páginas donde estaba detallado hasta las resoluciones ministeriales que íbamos a adoptar. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que transmitir en el debate público son grandes orientaciones, grandes definiciones, no de cuestiones detalladas, porque eso en general lo que hace es generar más conflicto que otra cosa. Tiene que haber grandes orientaciones. Bienvenida toda la cooperación que nos puedan brindar. Arne lo sabe porque yo le he dicho muchas veces que estamos totalmente abiertos. Además tenemos una afinidad básica. Nosotros tenemos un cuerpo central de coincidencias que creo va a ser valioso, y a mí me parece que no solo conmigo, sino con el resto de la oposición es importante que intercedan, porque acá hay 2 o 3 cuestiones. Una es el carácter y el liderazgo, pero otra es la narrativa que prevalece y cuáles son las ideas que forman la base. Y ahí ustedes pueden tener una influencia enorme. En mi caso, yo soy muy poroso a lo de ustedes. Yo diría que hagan el esfuerzo también sobre otro candidato de la oposición que me ayudarían en la tarea. Ok. Una pregunta de Alberto Oliveira. Si está en tu programa la implementación de un programa de desarrollo industrial a largo plazo para incrementar el uso de mano de obra calificada y a la vez reducir los planes sociales. Y aprovecho para juntar una pregunta que es, ¿qué se puede hacer con los planes sociales durante el periodo 2021 a 2023? O sea, durante el periodo en que la oposición es parlamentaria. Yo diría que ahí hay un gran consenso, incluso yo diría en privado, mucha gente del propio oficialismo sabe que esto ha ido muy lejos, que se ha degradado, que ha generado un fenómeno de afectar las familias, de quebrar la moral, de generar vicios muy grandes. A mí me parece que hay un contexto para armar una suerte de movimiento como el que vivió Estados Unidos en los 90, pasar de un sistema de welfare a un sistema de warfare, o sea, de auxiliar a no trabajar, a auxiliar para el trabajo, para el reentrenamiento, para volver a ganar el pan con el sudor de la frente. Me parece que hay en eso un consenso más amplio del que todo el mundo cree. Y el segundo punto tiene que ver con el desarrollo
industrial. Nosotros necesitamos que un crecimiento muy vigoroso de todos nuestros sectores productivos, pero entre otros de la industria exportadora, porque si nosotros no logramos masivamente producir más y exportar más, es inviable la financiación de nuestro crecimiento. Nosotros por mucho tiempo no vamos a tener acceso a los fondos del mercado internacional. Me parece a mí que va a haber mucha reticencia hasta que nos crean. Nos van a creer como Tomás metiendo la mano en la herida, después que vean que hemos cambiado. Y eso implica que durante mucho tiempo vamos a tener que hacer un esfuerzo asiático, es decir, depender de nuestras propias fuerzas. Y depender de nuestras propias fuerzas implica un proceso de calificación de la mano de obra, de mejora en nuestra industrialización, de hacerlo de la manera más competitiva posible, y parte de la reforma impositiva es bajarle la carga a la industria, que paga una sobrecarga en términos de impuestos laborales y utilización de mano de obra, y en parte en impuestos sobre la inversión. Bueno, ya hablaste un poco sobre la parte de elección, boleta única. Ahora hay una pregunta de Alfredo Soli en el chat. Si se podría hacer algo como cambiar los requisitos para votar. Y su frase es: hoy a un cadete le piden secundario completo y para elegir al presidente solo se pide haber cumplido 16 años. Yo no hubiera votado la ley de reducción de la edad, para ser franco. Yo creo que eso no fue inteligente. Pero me parece no sencillo cambiar eso. No me parece que sería muy contencioso avanzar en eso, básicamente en todos los regímenes electorales del mundo la idea ha sido la ampliación de la participación electoral. Yo creo que el problema que tenemos, que se acaba de ver en Salta, es que ha bajado dramáticamente la participación electoral. En Chile ha sido mucho más grave el fenómeno. Yo diría que, si ustedes quieren saber, mi mayor preocupación para las elecciones del 12 de septiembre y de las del 14 de noviembre es que haya mucha gente que no vaya a votar. Y por abulia, por pesimismo, por desinterés. Y eso una forma lo veo en lo que nos cuesta armar el número de fiscales. O sea, nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigantesco. Tenemos que tener 9.000 fiscales. Por supuesto, ustedes dirán, los otros grupos los profesionalizan, sí, pero eso implica un gasto de una envergadura extraordinaria. Ese tema de participación electoral me parece el más importante. Si lográramos que la ciudadanía participe en una, digamos, 78-80% del padrón electoral, la derrota del gobierno sería catastrófica. Mi temor es que la gente que se abstenga sea básicamente la que está muy en desacuerdo con el gobierno, y se vive un problema muy serio, porque lo único que a ellos les va a quedar es el aparataje. Y cuanto más baja la participación electoral, más pesa el aparataje. Anoten lo de los fiscales, porque ese es un desafío enorme. Es decir, yo reconozco que hay que juntar plata para poder armar una logística, poder llevarle agua mineral, alguna fruta, alguna cosa, pero me resisto a profesionalizar a todo el mundo. Eso no me parece razonable, que en una sociedad como la nuestra tengamos que gastar una fortuna en un ejército de fiscales. Me parece muy, muy desgraciado para nuestros valores cívicos. Ricardo, desde el Congreso de la Nación, ¿se puede hacer algo con el tema de provincias que tienen reelección indefinida y ley de lemas? Bueno, si nosotros tuviéramos suficiente envergadura,
uno podría hacer el caso que esas características afectan la calidad institucional y el cumplimiento de la Constitución. Recuerden ustedes que en la década del 50 se eliminó la reelección indefinida en los Estados Unidos, después de la experiencia de Roosevelt. Los presidentes solo tienen acceso a 2 mandatos. A mí me gustaría que nuestra Constitución contemplara algo similar, pero en la línea esa uno podría, digamos, hacer el caso que la reelección indefinida y la ley de lemas constituyen mecanismos que están burlando la calidad de la representación. Por supuesto que hacerlo desde el Congreso es muy difícil, eso es más fácil hacer la iniciativa desde el gobierno federal, pero de todas maneras me parece que si logramos hacer ficha limpia, boleta única, y hacer una norma que implique que no son aceptables la reelección indefinida y la ley de lema, aunque sea declarativa, vamos a crear las condiciones para que ese camino sea transitado. Yo no sé si ustedes han visto alguno de esos casos. Hay lugares donde los cuartos oscuros son intransitables por la cantidad de boletas que hay con esos mecanismos. Eso, en última instancia, es un escándalo. Como es un escándalo también, vamos a ser francos, que la única elección primaria que haya sea la de Juntos por el Cambio. O sea, no es razonable eso. No es razonable que en ninguna de las otras fuerzas políticas la ciudadanía pueda intervenir en la lista. O sea, la lógica de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es que sea la ciudadanía la que arma la lista. Salvo en Juntos por el Cambio, en el resto es el dedo de Cristina u otros dedos, digamos. Así es. Carlos Gil Posadas, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, nos hizo una presentación aquí en Conciencia Política sobre el proyecto Karen y nos deja aquí una pregunta, pero la quiero sumarizar, básicamente tu opinión sobre la utilización de energía nuclear en la matriz energética. Yo creo que lo que tenemos desarrollado allí está bien. Yo no haría una nueva central hoy, ni con los chinos, ni con los rusos, por una razón muy sencilla. Tenemos un sobrante de gas descomunal y el costo de capital de energía atómica es muy superior a una central de ciclo combinado. Y si tenemos 500 veces el consumo de gas, nosotros necesitamos usar eso antes que la tecnología desfase a los hidrocarburos, es decir, al uso de gas de la matriz energética. En todo caso, tendrá que ser un proyecto hacia adelante. Por supuesto, las 3 centrales que tenemos a mí me parece muy bien, y eso yo diría, lo que no haría sería comprarle a los rusos o a los chinos una nueva central, eso seguro que no. Okay. De parte de Ricardo Skorupiski y de Alfredo Martins, hay preocupaciones sobre fraude electoral, principalmente en provincia de Buenos Aires. ¿Qué se puede hacer sobre ese tema? Bueno, ese es el tema de fiscalización. A mí me preocupa porque ustedes saben, las elecciones lo que requieren es ser aceptadas por el perdedor. Cuando la elección no es aceptada por el perdedor, la elección no resuelve el problema. La elección resuelve el problema cuando los perdedores aceptan el resultado. Si hay fraude, eso termina en un desastre. Mi preocupación, obviamente la capital federal es menor el riesgo, pero si, por ejemplo, Juntos por el Cambio, la elección llega a estar muy pareja, en algunos barrios, en las zonas más marginales, hay riesgo de que alguien haga tonterías. Entonces, ¿cómo se evitan las tonterías? Se evitan si todos tenemos fiscales.
si hay una desproporción en el ejército de fiscales, uno tiene 9.000 y otro tiene 800, eso termina en alguna picardía. Si la elección no es pareja, no, pero si es pareja, hay un riesgo de picardía. Ese riesgo, que es muy menor en la ciudad de Buenos Aires, yo diría muy, muy menor, pero nos cuesta mucho fiscalizar en lugares civilizados, es enorme en el oeste del Gran Buenos Aires y en algunos lugares del sur del Gran Buenos Aires. Yo diría, es crucial para el resultado electoral que se pueda fiscalizar. Lo que yo creo es que la disputa en las primarias abiertas en la provincia de Buenos Aires entre los dos candidatos va a generar una inmensa movilización. Y es probable que de resultas de que hay una elección competitiva en la provincia de Buenos Aires y no lo hay en el justicialismo o en el Frente de Todos, es probable que se gane la primaria, simplemente porque en un lugar hay competencia y en el otro no. Eso va a desatar, creo yo, una energía enorme y es viable que haya 45.000 fiscales el 14 de noviembre. Ahora, si no hay 45.000 fiscales o 50.000 fiscales el 14 de noviembre, no es un número menor, el riesgo de que pasen cosas es enorme. Yo toda la vida he creído que Pinky le ganó a ¿cómo se llamaba? El vicegobernador de Scioli, que después fue intendente de La Matanza. Siempre estuve convencido. Lo que creo que el aparato de fiscalización de la alianza en el 99 en La Matanza no fue el idóneo para evitar un fraude. Y por muy poca diferencia, ustedes recordarán, Balestrini era el nombre del candidato opuesto a Pinky. Balestrini en una diferencia mínima le gana a Pinky, que yo creo que no le ganó, pero no hubo el aparato de fiscalización necesario. Bueno, en esta oportunidad el mismo problema, o sea, la fiscalización en La Matanza, Merlo, Moreno, tiene que ser de muy alto calibre. Ese es un desafío que tiene la oposición. Si no puede hacer eso, bueno, nos tenemos merecido lo peor. ¿Cómo era el rey de Granada? Si no supe batallar como hombre por las posesiones, voy a llorar como mujer la derrota. Yo tengo pedidos de palabra, pero me gustaría una última pregunta sobre el tema de elección, que es, ¿qué tu opinión tenés sobre el efecto Florencio Randazzo en esa elección? ¿Le va a robar más votos para un lado? ¿Le va a robar más votos para el otro? ¿Qué piensa que puede pasar con Randazzo? Yo creo, a ver, ustedes me podrán decir ingenuo, yo creo que Florencio Randazzo objetivamente ha ido cambiando de visión. Me parece que los hechos son muy, muy evidentes para cambiar de opinión. Los ataques que él le ha formulado a Cristina no lo ha hecho toda la oposición en su conjunto. Mi sensación es que él se lleva una masa de votos importante del justicialismo. O sea, yo creo que hay mucha gente que discrepa profundamente con el presidente, con la vicepresidente, digamos, no se sienten cómodos. Este grupo kirchnerista es muy hostil a mucha gente, sobre todo el predominio de la cámpora, y me parece que va a haber un desvío hacia Randazzo de ese voto. Además, él ha tenido la inteligencia de poner una segunda candidata, que es una mujer muy talentosa y muy preparada, y creo que eso va a traer una base de votos. No, tampoco creo que hay que exagerar, pero si le saca 6, 7 puntos, la elección está terminada, ¿no? Ok. Hugo tiene la mano levantada. Hugo, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor? Activa tu micrófono. Activa tu micrófono. Ahí está. Ahí está. Buenas noches, Ricardo. Soy Hugo Di Stasi. Sí.
El tema es que nosotros estamos trabajando en nuestro grupo de conciencia en la elaboración de un proyecto a futuro para fijar objetivos a alcanzar en un lapso de años largos, considerando el estado de quiebra que se encuentra Argentina. Mientras avanzamos vemos que hay que hacer muchas reformas en el Estado, hay que equilibrar impuestos, egresos con ingresos, es decir, es realmente un desbarajuste importantísimo. Ahora toda la oposición prácticamente en su conjunto tiene prácticamente los mismos parámetros, las mismas ideas de cómo poder llegar a resolverlo. Esta resolución del problema argentino implica muchos ajustes. Y los ajustes hay que pelearlos mucho. Quien no ha sido gobierno peronista no ha tenido éxito nunca. Es decir, ¿cómo se hace para resolver este problema? Teniendo buenas ideas, es decir, no van a ser, el peronismo se va a oponer siempre, y tiene una fuerza de choque importantísimo en lo que es sus sindicatos, que van a hacer la guerra imposible a cada rato. En este momento tenemos un gobierno terriblemente desastroso, y no sé, están de vacaciones todos los sindicatos, o no los dejan entrar al país, no tengo idea qué es lo que pasará con ellos. Pero si fuera otro gobierno que le hubiese tocado esta situación, estaríamos al borde de la llama o con 400 helicópteros en la 9 de julio. ¿Cómo se combate esto? El cómo es lo que nos preocupa. Porque las ideas están, sabemos cómo quisiéramos hacer las cosas, cómo ir al futuro, cómo mejorar, si ponemos todas nuestras mejores ideas en el papel. Pero en la práctica, ¿cómo tendríamos que actuar? Sí, yo creo que ahí la lectura es: nunca la oposición hizo elecciones lo suficientemente sólidas para tener mayorías razonables. O sea, no ha disfrutado de esa situación. En general, la oposición ganó con un voto minoritario, y ganó porque le alcanzaba para doblegar al adversario en la suma de votos, pero no le alcanzaba para tener mayorías parlamentarias, y no estuvo dispuesta, también hay que decirlo, a construir esa mayoría parlamentaria. Yo creo que acá van a ocurrir dos cosas. Una es: va a haber derrotas como nunca hubo del aparato del Frente de Todos, del justicialismo, ya sea por fraccionamiento de ellos mismos, y eso va a crear la circunstancia de hacer más viable un cambio de una magnitud nunca vista antes, porque nunca atravesamos una circunstancia con estas características políticas. Ahora, eso supone 2 victorias consecutivas de la oposición, o sea, 2 victorias arrolladoras de la oposición. Ahora, si uno no cree eso, no tiene solución el tema, porque la única manera de resolver el problema es encontrar un arreglo con la mayoría del Senado, y si no hay mayoría no se puede avanzar. Que digamos, parte del drama de Alianza y parte del drama de Mauricio Macri. O sea, la mayoría del Senado que ponía, o sea, obligaba digamos, a una situación anómala. Sobre todo es muy llamativo en el caso de Alfonsín, porque recuerden ustedes que él se impone 52 a 40, igual no pudo construir una mayoría en el Senado porque el justicialismo ganó la mayor parte de las provincias menos desarrolladas. Digo, recuerden ustedes que prácticamente en 16 provincias ganó el justicialismo, y solo en 8 ganó
el radicalismo en aquella oportunidad. En los casos posteriores se sabía que la mayoría del Senado era inaccesible. Entonces, la diferencia política objetiva hoy es si las sucesivas victorias pueden transformar esa realidad electoral. Ese es un tema abierto al juicio. Yo creo que estamos en una circunstancia, por ejemplo, miren el caso de Salta, este señor que tenía el comportamiento, digamos, entre erótico y pornográfico frente a las cámaras, y el senador importante, hoy salieron cuartos en la elección. Esto es, el tipo de gente que hoy puebla el Senado no tiene nada que ver con el que se está imponiendo en la elección. Ahora, cómo eso va a resultar en términos de voluntad de reforma es un tema abierto. Los sindicatos, ¿por qué no hacen mucho lío? No es porque no tengan ganas, no. La gente está aterrada de perder el trabajo. Por ejemplo, por muchas razones, yo voy mucho a los lugares gastronómicos, tenemos un fuerte ascendiente entre todos los lugares de esparcimiento, gastronomía, entretenimiento, por la característica de nuestro candidato y por que es empleada. Yo le diría que ningún obrero gastronómico aceptaría una actitud conflictiva. El tipo lo que tiene pánico es que se cierre la actividad. O sea, para que haya conflictividad, tiene que haber prosperidad. Si no, no hay conflictividad. Al revés de lo que ustedes dicen, la conflictividad fue muy baja en el 2002-2003. Se aceptó una baja de salario nunca vista. Devaluamos de 1 a 4, no subieron los salarios en la jubilación y nadie dijo ni pío. Fue porque estaba, no, porque la gente estaba aterrada, como está ahora aterrada. Está aterrada el obrero industrial, el obrero gastronómico, todo el mundo está aterrado con que se cierre su establecimiento y quede sin trabajo. Eso es lo que lidera a los sindicatos. Los sindicatos son bravos cuando hay prosperidad. Por ejemplo, en el año 69 la Argentina venía de muchos años, mucha prosperidad, y tuvimos el cordobazo en el momento de mayor auge que tuvo la Argentina. ¿Por qué tuvimos el cordobazo? Bueno, porque no había desempleo y la aspiración social era muy grande, a pesar de tener un régimen dictatorial. Digo, para ubicarnos cuáles son los motores. Yo creo que tuviéramos un gobierno de la naturaleza del que tuviéramos, al igual que en Uruguay, en una pandemia de este tipo, lo único que quiere es que el gobierno haga bien las cosas. Distinto hubiera sido que el gobierno hubiera comprado las vacunas 9 meses antes y tuviera todo el mundo vacunado. El prestigio que tendría Alberto Fernández sería abrumador. Son los errores en la pandemia y la brutal crisis económica que generó un pésimo manejo lo que ha liquidado el liderazgo oficialista. No es el mérito nuestro, no es que yo me he vuelto de nuevo un personaje atractivo, al revés, estoy envejecido y demacrado. Como dicen, pálido, pero luzco casi como era Robert Redford, joven, respecto al oficialismo. Ahora, ¿por qué es eso? Porque el enojo que hay con el gobierno es demoledor por el fracaso, por la ineptitud, bueno, y por estas cosas absurdas que pasan, las fiestas en Olivo, todas esas desmesuras que son graves, pero en una época de prosperidad me nacía picardía y nadie se acordaba de la picardía porque había mucha prosperidad. Cuando hay prosperidad hay una mirada, yo diría, indulgente. Cuando hay una crisis como esta, lo único que uno quiere es que los líderes tengan aptitud para reaccionar. En ese sentido, yo creo que el liderazgo sindical es muy inteligente. Sabe que no tiene que hacer lío. ¿Qué es lo que hace el liderazgo sindical? Que yo estoy en profundo desacuerdo, es conseguirse curros para las obras sociales. O sea, le sacaron al presidente un año de monopolio en el pago de las contribuciones
de obras sociales, que eso es impedirle a la gente que elija su prestador. Es decir, hacen esas picardías, pero no están en aptitudes. ¿Qué lograrían con un paro general? Agravar la situación. Hoy la desesperación de la gente que no se pierda el trabajo. Ahora, la viabilidad de los cambios que hay que hacer depende de que se pueda constituir una coalición mayoritaria. Con el kirchnerismo no se puede. Si la representación kirchnerista baja dramáticamente en el Senado y en diputado, va a haber cosas que se van a poder hacer. Eso requiere 2 turnos para cambiar. Ok, bueno, Arne, ¿quiere hacer un comentario, una pregunta? Yo tengo la secreta esperanza que en Santa Fe pierdan 2 senadores, que en Corrientes pierdan 2 senadores, que en las sucesivas en Chubut pierdan otro senador. Si pierde 5, pierde la mayoría. Permiso, Ricardo, está acá presente Gil Posada. Yo iba a hacer 2 comentarios. Uno respecto de lo que vos dijiste de la energía nuclear. Evidentemente hay un proceso de descarbonización del mundo y de hecho eso genera en la actualidad una demanda real de hidrógeno, por ejemplo, hidrógeno verde, y en eso nosotros tenemos una gran aptitud en la Patagonia y la idea es la siguiente. Al no existir empresas, no hay ingreso de impuestos, pero si la empresa existe y genera mano de obra y genera trabajo en la cadena de valor, eso permitiría darle una exención de impuestos durante un periodo de cierta cantidad de 3 o 4 años para que las empresas se instalen y exporten, y podríamos usar ese sistema de no cobrar impuestos a los capitales que se agreguen para la producción y generen fuente de trabajo. Y respecto de la nuclear es una energía de base que no es contaminante en gases de efecto invernadero. O sea, hay que tenerla en cuenta para que cierre la matriz energética, porque sin duda es una de las partes que van a seguir existiendo. Eso con respecto al tema de Está la bien, posibilidad. no, el punto es si se la compramos a los chinos o a los rusos. Yo creo que ninguna de las dos son hipótesis razonables. Si me dijeran vamos a hacer un desarrollo nuestro, en los términos de lo que ha ocurrido hasta ahora, yo eso lo vería de otra manera, pero creo que tenemos que ser conscientes que en los próximos 5 a 10 años vamos a tener una restricción de recursos de capital y la atómica me exige 6 o 7 veces más inversión por unidad de energía que las gasíferas. Esa es mi impresión. A ver, Gil Posadas. Sí, y Gil Posadas quiere hacer un comentario porque justamente Sí. es su área de actuación. Sí, justamente le quería activa el micrófono, Carlos. Le quería dejar la palabra. Muchas gracias, doctor. No, el tema son 2 temas. Uno es la energía nuclear, el proyecto CADEM, en el cual yo estoy involucrado. Ya hay un prototipo que es de diseño argentino, donde el 70% de los componentes, tanto de ingeniería como de montaje y todo eso, son argentinos. Por supuesto que hay otros insumos que son importados, pero el diseño es argentino. Son los que son Small Modular Reactors, SMRs, que ahora están en boga porque son pequeños outlays of capital, o sea, pequeños, digamos, CAPEX, Capital Expenditure, y a su vez cumple con las recomendaciones del Instituto o de la Agencia Internacional de Energía, que siempre fue tradicionalmente antinuclear, donde dice que la matriz energética tiene que haber un componente nuclear junto con las renovables. Con respecto a las de gas que usted dice, el otro día hizo un anuncio Biden donde decía que para el año 1930, es un parpadeo en el tiempo, él va a exigir... 2030. 2030, perdón, que en el año 2030 la mitad de los autos de Estados Unidos nuevos tienen que ser híbridos, o sea, no pueden ser o hidrógeno o la mezcla con... Y eso va a bajar la inversión en vaca muerta. Nosotros acá nos hemos hecho vaca muerta dependientes cuando esto, lo que dijo Biden, ya bajó el precio del petróleo a nivel internacional.
Y eso baja la atracción por las inversiones, sobre todo en el fracking, ¿no? en el tipo de explotación de petróleo y gas no convencional. Eso es un tema. Otro tema que, si me le permiten, es sobre el déficit fiscal, que yo sé que usted es un gran promotor del que no haya déficit fiscal, al cual yo suscribo, pero eso tiene que estar acompañado, a mi entender, por una política de crecimiento. No puede haber cortar el déficit fiscal, bueno, vamos a cortar costos, donde eso lo que genera es ajuste económico, generación de pobreza, y por supuesto eventualmente va a aumentar el déficit fiscal porque después hay que socorrer, el Estado tiene que ir a socorrer a esa gente que ha sufrido los efectos del ajuste. Yo, por un lado, o sea, tiene que haber apuntar al superávit fiscal o al déficit, o disminuir el déficit fiscal, pero a su vez acompañado por una política de crecimiento, de desarrollo, más que de crecimiento, desarrollo, que es algo diferente al crecimiento, es un salto escalón en el nivel económico. Gracias. Van dos cosas, pero me parece razonable esta discusión. Hagamos un tema. Sí. Yo voy a tener más tiempo después de las primarias para discutir en detalle las dos cuestiones. Las dos cuestiones me son muy importantes. Primero, a ver, yo no tendría problemas de que desarrollen pequeños reactores. Lo que me niego es a comprarle a los rusos o a los chinos, llave en mano, gigantescas centrales nucleares con una inversión de capital que el país no es lo apropiado de hacer. Primera definición. Segunda definición. Yo creo que la transición energética, lo primero que debería liquidar en el mundo es el uso de carbón. Después del uso de carbón, el uso de combustibles líquidos. Y por último, el gas, que es el menos contaminante. A mí me parece que ahí hay una ventana de alrededor de 30 años. Yo no creo, para ser franco, que la transición energética se puede hacer en un tiempo menor que ese. Ahora, yo coincido con las líneas directrices. Yo no dije que usted no esté pensando en centrales atómicas de acá a 15 años, de las grandes estoy hablando. Ahora, lo que usted dice son unidades más pequeñas, hacer en ciudades. Eso usted y yo sabemos que no implica erogaciones de 8 o 9 mil millones de dólares como una gran central como la que están pensando. Por último, yo coincido con usted que la cuestión es cómo hacemos expansiva la economía. Si la Argentina está sobreajustada, ha tenido una caída del nivel de vida enorme. El problema es que para salir de esto, la clave es que suban las exportaciones, la inversión, el empleo, y no el gasto electoral, clientelista, que es el que hemos tenido, porque no es que el déficit acá se produce porque hay inversión. Acá no hay un déficit por inversión, acá hay un déficit por aparato electoral clientelista. Entonces, ese déficit no es contributivo. Nosotros tenemos que hacer que esa gente vaya a trabajar, vuelva a ser productiva. Donde está son improductivo y costoso al sistema económico. Ahora, en la medida que la economía se expande, todas las correcciones son mucho más fáciles. Y yo creo que hay oportunidades para que se expanda muy fuertemente si devolvemos confianza a la sociedad argentina. La sociedad argentina está sobreasustada, está terriblemente reprimida por un temor a una catástrofe. Ahora, si nos sacamos a esta gente de encima, hay un factor expansivo enorme que a usted se le alarga el horizonte. Hoy en la Argentina mucha gente se ve ante un vacío después de las elecciones, o sea, ve un precipicio después de las elecciones. Entonces no hay nada más recesivo que eso. Si le devolvemos horizonte temporal a la gente, todos van a actuar de otra manera. Hoy por hoy todo el mundo está con la idea de que tenemos un vacío insondable después de las elecciones. Bueno, eso lo tenemos que disolver. Pero
yo sugiero, Arne, que esta discusión, que es extraordinariamente importante, la tengamos focalizada y especializada en la cuestión energética y en la cuestión de cómo hacer la reforma estatal luego de las elecciones. No porque tenga, yo me siento muy cómodo en ambas discusiones. Lo que creo es que hoy no tengo la disponibilidad de tiempo que y la seriedad que este tema requiere para que lo discutamos. Pero Y sin duda, estoy Ricardo, abierto a tenemos varios proyectos y varias ideas para trabajar y estamos seguros de que después de las elecciones lo vamos a poder hacer, así que con gusto vamos a trabajar en conjunto. No, claro, además ustedes entiendan que yo tengo una situación muy peculiar. Yo me juego la vida el 12 de septiembre. El 12 de septiembre yo me juego el liderazgo de la oposición. Entonces, obviamente no hay otra cosa que yo pueda pensar que qué voy a... El 12 de septiembre para mí son como las Ardenas para el general Patton. O sea, tengo que ir a liberar a la 101 de las Scream Eagles. Me juego la vida en esa batalla. Bien, sí, no Muy sé bien. si Fernando tenés otra cosa, porque Jorge... Sí, tenemos. Sí, pero aquí hay una pregunta también relacionada con energía y relacionada con déficit público, que ya está ahí pendiente hace rato, de Alberto Brusco, que es el próximo Congreso. Supongamos, obviamente, que tengamos una oposición fuerte en el Congreso. Exigir los subsidios a la energía. Digo, a ver. Y da como ejemplo aquí que la Argentina ya importó muchos barcos más de lo que el año pasado. El año pasado tuvimos algo así como 7.000 millones de dólares de subsidio. Este año vamos a tener 13.500. En diciembre vamos a tener en términos anuales 17.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar la plata para hacer eso? ¿Alguien me dice dónde va a sacar la plata? Yo no lo veo. Yo creo que cuando nos sentemos con los organismos multilaterales, con el Club de París, nos vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que tiene acá pensado con esto? Porque todos estos subsidios son contradictorios con lo que usted firmó en el Acuerdo de París. Son contradictorios con el régimen medioambiental. Están en las antípodas de lo que es la política mundial. ¿Qué va a hacer con esto? Es como el tema del Gafi. En los últimos acuerdos del Fondo Monetario, una de las cosas que va a ser más terrible acá es que hay un capítulo anticorrupción en todos los acuerdos del fondo por los problemas de corrupción que ha habido en el mundo. Ustedes acuérdense que para Obama el tema que signó su presidencia fue la discusión sobre el desarme. El tema que el presidente Biden ha puesto como eje de su gestión es la lucha contra la corrupción. Bueno, ahí va a haber un artículo crucial que es el Gafi, lavado de dinero, corrupción política, sobreprecio, bueno, todo lo que en nuestro país es una romería. Eso va a haber un artículo sobre eso. Nosotros estamos en incumplimiento de todas las normas. Se va a armar un lío colosal ahí. Entonces, yo creo que pensar que vamos a tener los subsidios energéticos que tenemos y que vamos a poder tener los mecanismos pro corrupción que tenemos es no leer con realismo nuestra situación. No, nosotros simplemente, si decimos esa web, disculpe, iba a decir una grosería, si decimos esa tontería, no se sigue la conversación. O sea, eso lo vamos a tener que corregir, nos guste o no nos guste. O sea, vamos a tener que hacer algo para que los bolsos no sean posibles. Ese escándalo de los bolsos, ¿cómo se llamaba esto de la contratación de obra de construcción, donde pasaban a buscar los bolsos, toda esa cuestión de Muñoz y los secretarios, y todo eso, digamos, va a haber que llevar algo para decir, esto no va a ocurrir más. No, digo, no se es realista si no se lo entiende. Voy a poner otro punto para que me entiendan. La cuarta diputada candidata a diputada nacional es una teórica internacional de la lucha contra el lavado de dinero y contra la corrupción. ¿Ustedes creen que la he puesto ahí o la hemos puesto ahí por jugar?
la hemos puesto porque estamos calculando que el núcleo del debate va a estar ahí. Excelente. Y ese es un tema que en la Argentina se subestima. Acá el gobierno cree que van a venir los del GAFI y va a ser como, no, eso no se va a poder hacer. No va a ser factible, no va a haber acuerdos con esos términos. Y nosotros, a ver, entendamos una cosa, no solo va a haber vamos a llegar sin reservas a enero. Nosotros vamos a llegar a una situación de suma vulnerabilidad. O hacemos un arreglo que nos ponga en dirección a la sensatez, o volamos por los aires. Yo nunca vi una situación más crítica. Entonces, en esas condiciones, en el tema de corrupción y lucha contra la corrupción y lavado de dinero, no vamos a poder opinar, no van a decir, se firma acá. Porque donde no hagamos eso, no hay conversación posible. Los escándalos de corrupción que tiene Argentina son intolerables. Si ponemos una nueva disciplina olímpica, podríamos poner lanzamiento de bolso, ahí tenemos medalla de oro. Bueno, pero eso es que yo creo que hay irrealismo en el liderazgo argentino sobre cuán factible es seguir con ese tipo de cosas. Tenemos un pedido de palabra de Jorge Lesaucode. Jorge, activa tu micrófono, por favor. No. Hola, hola. Ahora sí. Hola, hola. Sí, bueno, ahora primero, sí. doctor, le quiero transmitir algo. Me deja con una profunda preocupación por no tener en mi distrito, yo estoy en Rosario, por no tener en mi distrito, en las 4 listas del PRO, ningún candidato de su nivel. Pero lo que quería preguntarle era lo siguiente. No pido que haga futurología, pero ¿no cree que con este nivel, este suelo que estamos tocando en la economía, nos puede dar un envión para que las cosas no puedan seguir yéndonos tan mal y tengamos que revertir No, yo creo de que facto sí. todo Yo el creo, sistema? a ver, yo si hacemos lo que hay que hacer, yo soy profundamente optimista, ¿no? No entiendan mis expresiones de otra manera. Yo como Alberdi opino que Rosas era antagónico al desarrollo de la fuerza productiva. Yo creo que los Kirchner son por muchas razones antagónicos al desarrollo de la fuerza productiva. Pero si nos liberamos de eso, las oportunidades que tiene Argentina son formidables. Formidable. O sea, yo creo que hay unas oportunidades como nunca hemos tenido. Va a haber producto de cambios tecnológicos, producto de aptitudes naturales nuestras. Por muchas razones, yo veo oportunidades formidables. Ahora, no podemos seguir por el camino que vamos. O sea, el camino que vamos, que creer que encerrándonos, coimeando día y noche, con un Estado que exacciona al sector productivo, por ese camino no va más. Ahora, si cambiamos ese camino, yo veo unas oportunidades formidables para el país. O sea, nada de lo que hay que hacer acá es difícil. Esto no es Afganistán. Que acá no hay los problemas de Ucrania, de Líbano, de conflictos religiosos, limítrofes, raciales, atómicos, misilísticos. Acá no hay ningún conflicto serio, salvo los que creamos por nuestra propia estupidez. Entonces, si corregimos la estupidez, tenemos una oportunidad inmensa. Ahora, la oportunidad la vamos a tener si ejercemos un liderazgo inteligente, con lucidez, con firmeza, con la resiedumbre que las circunstancias requieren. O sea, yo diría la que tenía Carlos Pellegrini, para poner un caso de nuestra historia. O sea, ser capaces de organizar el país en condiciones que hay enormes oportunidades, pero hay que hacer las cosas. Sí, yo te agregaría una cosa, sostenibilidad en el tiempo, porque no tenemos... No, eso es vital. No, eso es vital. Yo creo que eso es vital
pero si uno mira las reformas desde 1860 hasta la Segunda Guerra Mundial, con sus más y sus menos, tuvieron una gran sostenibilidad. Argentina, nadie recuerda, pero entre 1890 y 1945 tuvimos menos inflación que Estados Unidos y crecimos más. O sea, no hay en nuestro genotipo algo que nos lleva al desastre. O sea, yo creo que lo que sí hay que entender que en el camino que vamos no va más. Ese camino se ha terminado. Entender eso es muy importante. Si eso se entiende y si el votante medio lo entiende, mi expectativa favorable parte, fíjense que yo creo cómo será mi grado de entusiasmo, que creo que voy a derrotar a toda la coalición de Juntos por el Cambio unida con mi pequeño partido. Hay que tener optimismo para eso, o sea, hay que tener un optimismo extraordinario. Ahora, yo creo que la fortaleza de nuestras ideas, la calidad de nuestra lista, hemos puesto personas destacadísimas de la ciencia, del derecho, de la economía, en primera línea. Y no, usted habrá visto que todos rehuyen los debates, y se lo voy a decir con toda sinceridad. Hemos desafiado al señor Santoro, a la señora Vidal, al señor Milei, y nadie acepta los debates. Y no aceptan los debates porque conocen perfectamente la claridad y el armado intelectual que tiene nuestra propuesta. Eso es muy fuerte. Ahora, no tenemos el aparato, digamos, digamos, clientelista que dispone nuestros adversarios, eso es cierto. Pero tenemos una confianza extraordinaria en que podemos prevalecer. Ustedes dirán, está delirando, pero usted imagínese si San Martín en la cuesta de Chacabuco le hubiera dicho a los 5.000 hombres que lo acompañaban: ustedes son un ejército bisoño que se van a enfrentar a las mejores tropas del mundo, salgan corriendo. No, usted no le dice eso. ¿Usted qué es lo que hace? Usted alienta su fuerza para lograr una victoria casi impensable. San Martín dijo que la cordillera se la veía muy alta, pero que de rodillas se la veía mucho más alta. Es verdad. Y bueno. Y como está Fernando, no sé ningún unos pocos minutos de la crisis Argentina-Brasil. Perdón. Okay. Sí, nos quedan unos pocos minutos. No sé si Fernando tenés alguna otra pregunta. Si no, le damos a Ricardo para que dé un cierre, no sé. Sí, yo le pediría un cierre porque estamos justos a 3 minutos ahí del límite que nos propusimos. Ricardo, ¿quieres hacer un cierre y terminamos? Primero, agradecerles enormemente el esfuerzo que hacen, la comprensión que Arne ha manifestado conmigo, porque se ha adaptado a todos mis problemas de horario. Vivo haciendo campaña, así que he hecho un hueco para atenderlos, pero reconozco que Arne hizo todo lo posible para que ese hueco fuera fecundo. Les agradezco a todos ustedes la buena disposición, la apertura y la confianza que tienen con nosotros. Obviamente yo estoy con la adrenalina acelerada, porque si usted no tiene la adrenalina acelerada no aguanta el ritmo de esta campaña electoral, sobre todo a la edad que yo tengo. Hay ahí una anécdota muy divertida. El otro día se hacía la cuenta de la edad promedio de nuestras listas y es relativamente baja, excepto cuando me incorporan a mí, que sube el promedio fuertemente. Entonces la única manera de soportar y acompañar a todos los jóvenes es que tenga la adrenalina muy alta, así que habrán notado que tengo un entusiasmo casi juvenil. Pero eso es necesario para llevar adelante de la mejor manera el esfuerzo que tenemos que hacer. Ahí hay una pregunta sobre el equipo que me acompaña. Yo querría describirle brevemente los 5 primeros lugares de la lista. Bueno, el diputado nacional encabezo yo. En segundo lugar está la científica Sandra Pita. En tercer lugar está el doctor Lázari, que es empresario, pyme y economista. En cuarto lugar está una destacadísima penalista, que es María Eugenia Talerico.
En quinto lugar está un especialista en políticas públicas, que es muy notorio en los debates, que es Franco Rinaldi. En la lista de legisladores, el primer lugar lo ocupa Roberto García Moritán, que es un empresario muy destacado del ramo gastronómico, por eso se explica el ascendiente que tenemos en todos los servicios. El segundo lugar lo ocupa Marina Kiesna, que es una máster en Economía y Derecho de la Universidad de Virginia. En tercer, es abogada en la Argentina y máster en Economía en Virginia. El tercer lugar, un especialista en Derecho Electoral, que es Yamil Santoro. Bueno, después el resto, naturalmente, son personas de la militancia política, porque no puedo buscar nada más que gente que sea destacada. Ese es el núcleo de los que son candidatos. En otra oportunidad, si ustedes quieren, hacemos una reunión con todos los equipos técnicos, pero para su información, los preside el ingeniero Jorge Kogan, que fuera ministro de Transporte, que tiene una larga experiencia en infraestructura, y por supuesto ahí hay especialistas en seguridad, en política fiscal, en economía, en cultura, en salud, en educación. Eso es muy amplio el equipo, pero eso no lo puedo exhibir ahora en estas circunstancias. Pero sería bueno, los que estén interesados en un debate más cuidadoso, que se contacten con el ingeniero Kogan y él podría armar una discusión ya más especializada, tópico por tópico. Bueno, Ricardo, lo que nos queda es agradecerte la amplitud de tus opiniones y la forma que te expresaste con toda abertura. Y bueno, desde ya trataremos, si me pasás el dato del ingeniero Kogan, tomaremos contacto con él. Y bueno, nuevamente agradecerte y esperar que la Argentina cambie el rumbo de alguna manera gracias al trabajo de todos ustedes y del que hacemos nosotros por detrás. Que nuestro grupo tiene un problema que está constituido por muchos ingenieros, somos mayoría de ingenieros, y para mejor nos juntamos con el círculo de ingenieros, que está Jorge Pegoraro acá presente, con lo cual somos un montón de ingenieros para tratar de hacer algún proyecto e ir adelante con esto. Muchas gracias. Lo más divertido que en el equipo nuestro también hay un número enorme de ingenieros, pero bueno, eso forma parte de las características de nuestros armados. Les agradezco a todos la oportunidad, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y le agradezco a todos los que han venido. Muy amable. Muy bien. Saludos, Hernán, muy buena la reunión. Esta Muchas noche a gracias. las 23 estoy en Canal 9. Ahí va a ser un poco más risueño porque voy a ir con la perra. Pero tengo que atender a todos los públicos. Bueno, Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos.